Antes de los reyes, antes de las coronas y los ejércitos, hubo un hombre cuya voz resonó como trueno en medio del silencio de Israel: Samuel, el último de los jueces y el primero de los profetas mayores. Hijo de una mujer estéril, criado en la casa de Dios desde niño, Samuel fue más que un líder, fue el puente entre una era moribunda y el amanecer de un nuevo reino. Ungió a reyes, enfrentó a pueblos, reprendió a naciones y caminó con la presencia del Altísimo. Su vida marcó el fin de una época de anarquía espiritual y el comienzo del trono de David, de donde un día nacería el Mesías. Pero su historia, como toda gran historia, comenzó en la oscuridad. En los días donde la voz de Dios parecía haberse apagado. Allí, en lo más profundo del dolor de una mujer, nació el eco de la esperanza. Bienvenidos a Personajes de la Biblia. Estás a punto de descubrir los secretos, batallas y misterios de los grandes personajes de la Biblia. Esto no es un cuento. Es la historia que lo cambió todo. En Ramá vivía Ana, esposa de Levita Elcaná. Ella era estéril, y su alma vivía desgarrada entre el anhelo de ser madre y la crueldad de Peniná, la otra esposa de Elcaná, quien se burlaba de su dolor con cada hijo que traía al mundo. Año tras año, Ana subía al templo en Silo, donde el anciano sacerdote Elí oficiaba los sacrificios. En una de esas peregrinaciones, ya sin fuerzas, Ana cayó de rodillas ante el altar, y con los labios temblorosos, pero sin emitir palabra, oró desde lo más profundo de su alma. Señor de los ejércitos, si miras mi aflicción y me das un hijo, lo entregaré a ti todos los días de su vida. Elí la observó desde lejos y pensó que estaba ebria. Se acercó para reprenderla, pero Ana, con lágrimas en los ojos, le respondió: No, Señor mío, no he bebido vino ni licor, solo he derramado mi alma delante del Señor. Entonces Elí, desconcertado pero tocado por su fe, le dijo: Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Dios escuchó. Ana concibió y dio a luz un hijo. Un niño esperado no solo por una madre, sino por todo un pueblo. Lo llamó Samuel, que significa Dios ha escuchado. Desde muy pequeño, Samuel fue llevado al templo de Silo, cumpliendo la promesa de Ana. Aunque su corazón de madre se rompía al despedirse, sabía que ese niño no le pertenecía. Era de Dios. Con apenas 3 años, Samuel fue entregado a Elí, el sumo sacerdote, para ser criado en la presencia del Señor. El templo era un lugar sagrado, pero también sombrío. Las lámparas de Dios casi no ardían, y la palabra era escasa. Los hijos de Elí, Jofní y Finés, corrompían los sacrificios, profanaban lo santo, y se burlaban del juicio divino. Y aún así, allí, entre sombras y corrupción, crecía una llama pequeña, el niño Samuel. Mientras otros niños dormían en casas cálidas, Samuel dormía en el templo, cerca del arca de Dios. Allí barría el suelo, encendía las lámparas y asistía a Elí en su vejez. Su corazón puro era un contraste violento con la decadencia espiritual que lo rodeaba. Una noche, cuando todo parecía quieto, cuando los pecados de Israel parecían silenciar los cielos, una voz irrumpió en el silencio. Samuel. El niño se levantó de inmediato y corrió al cuarto de Elí. Aquí estoy, ¿me llamaste? Yo no te he llamado, vuelve a acostarte, respondió Elí. Esto ocurrió 3 veces. 3 veces la voz del cielo llamó a Samuel. 3 veces el niño respondió con obediencia. Fue entonces cuando Elí comprendió con temor. Dios estaba hablando. Le dijo a Samuel: Si vuelve a llamarte, di: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa noche, el cielo rompió su silencio, y por primera vez en muchos años, la voz de Dios caminó de nuevo entre los hombres. La voz del Eterno descendió sobre el niño Samuel como fuego entre la neblina. Ya no era un susurro, era un trueno contenido, una palabra que pesaba como juicio. He decidido ejecutar lo que advertía la casa de Elí, porque sus hijos blasfemaron, y él no los estorbó. Juro que la maldad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel quedó paralizado. Tenía el corazón de un niño,
pero acababa de recibir una sentencia que haría temblar a cualquier hombre. ¿Cómo podría decirle al anciano sacerdote que su linaje había sido desechado por Dios? A la mañana siguiente, mientras las primeras luces entraban por los huecos del santuario, Samuel caminó lentamente hacia Elí. Sus manos temblaban. No quería hablar. Pero Elí lo miró a los ojos con firmeza. Samuel, hijo mío, dime todo lo que Dios te ha dicho. No me ocultes nada. Y entonces el niño profeta, con voz serena y humilde, reveló cada palabra. No suavizó el mensaje. No lo adornó. Habló con verdad. Elí, al escucharlo, bajó la cabeza. Viejo, cansado, y con la culpa pesando en su espalda, murmuró: Él es el Señor. Haga lo que bien le parezca. Desde ese día, todos supieron que el niño Samuel no era como los demás. El Dios de Israel hablaba a través de él, y su voz comenzaba a alzarse como un faro en medio de una nación hundida en la oscuridad. Samuel crecía. Y con él, crecía el temor de Dios entre el pueblo. Pero no bastaba con palabras. Israel estaba en crisis. Los filisteos se alzaban, la guerra se acercaba. El tiempo pasó. Samuel se hizo joven, y su nombre era respetado desde Dan hasta Berseba. Pero mientras él hablaba con Dios, el pueblo seguía sordo. Los israelitas enfrentaban una amenaza creciente: los filisteos, guerreros implacables que devoraban tierras con sangre y fuego. El miedo se esparció entre las tribus como peste. Y en vez de arrepentirse, los ancianos de Israel cometieron un grave error: creyeron que podían usar a Dios como un amuleto. Convocaron a los hijos de Elí, Jofní y Finés, para que llevaran el arca del pacto al campo de batalla. Creyeron que si el arca estaba presente, tendrían la victoria asegurada. No entendieron que el arca no era una herramienta, sino un trono sagrado. Cuando el arca llegó al campamento, los soldados de Israel gritaron con fuerza. Pero los filisteos, aunque temerosos, se llenaron de valor y atacaron con furia desatada. El desastre fue total. 30.000 hombres murieron. El arca fue capturada. Jofní y Finés cayeron bajo la espada. Y la gloria de Israel fue arrancada como un velo desgarrado. Lejos del campo, un mensajero llegó a Silo, con la ropa rasgada y el rostro lleno de polvo. Cuando Elí escuchó que el arca había sido tomada, cayó de su silla hacia atrás, se golpeó la cabeza y murió. Ese mismo día, la esposa de Finés, embarazada, dio a luz un hijo prematuro. Y con su último aliento, lo llamó Icabod, que significa: la gloria se ha ido de Israel. Israel estaba rota, humillada, sin profeta, sin sacerdote, sin arca. Pero en medio del luto, Samuel seguía en pie. La gloria se había ido. El arca del pacto estaba en manos enemigas. Silo, el antiguo centro espiritual, yacía en ruinas. Israel estaba desorientado, desmoralizado, sin profeta, sin sacerdotes, sin dirección. Pero en medio del caos, Samuel se alzó como un faro de fuego. Ya no era un niño tímido, sino un hombre lleno de autoridad. Su voz, clara y firme, empezó a recorrer colinas y valles como una trompeta de guerra espiritual. Durante 20 años, Samuel predicó arrepentimiento. No buscó poder, ni riquezas, ni tronos. Llamó al pueblo a volver al único rey verdadero. Si de todo corazón se vuelven al Señor, quiten los dioses ajenos y las imágenes de Astarté. Prepárense para el Señor, y solo a Él sirvan. El pueblo, quebrado por las derrotas y vaciado de orgullo, comenzó a escuchar. Derribaron sus ídolos, abandonaron a Baal y se reunieron en Mizpa, bajo la dirección de Samuel, para hacer confesión y ayuno nacional. Pero mientras el pueblo se humillaba, los filisteos los espiaban desde las colinas. Vieron a Israel sin armas, sin ejército, y se lanzaron al ataque. La amenaza era real. El pueblo entró en pánico y clamó a Samuel: «No ceses de clamar al Señor por nosotros». Samuel, con calma celestial, tomó un cordero y lo ofreció en sacrificio. Y mientras la sangre caía, y su oración se elevaba,
el cielo respondió. Aquel día el Señor tronó con gran estruendo sobre los filisteos, y los confundió. El enemigo huyó. Israel los persiguió. La batalla fue ganada, sin espada, solo con oración. Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. La paz volvió a Israel. Pero los años pasaban, y Samuel envejecía. Samuel envejeció con honor. Había recorrido toda la tierra de Israel, juzgando con justicia, hablando en nombre de Dios, restaurando la fe. Su nombre era sinónimo de integridad, y su liderazgo, de respeto. Pero aún los grandes hombres son probados por el tiempo, y por sus propios hijos. Sus hijos, Joel y Abías, no siguieron sus caminos. Eran jueces en Berseba, pero aceptaban sobornos y pervertían el juicio. El pueblo lo vio, y con desconfianza creciente, se acercaron a Samuel con una petición que le desgarró el corazón. Tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Danos un rey, como tienen las demás naciones. Samuel quedó en silencio. No lo pedían por justicia, ni por sabiduría. Lo pedían por conformismo. Querían parecerse al mundo. Querían pelear guerras humanas, no depender de lo invisible. Samuel oró. Y Dios, con tristeza, le respondió: haz lo que te piden. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Aunque su alma sangraba, Samuel obedeció. Pero antes de ungir a ningún rey, reunió al pueblo y alzó la voz con fuego en los ojos. Este será el derecho del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los pondrá en sus carros. Tomará a sus hijas para perfumar y cocinar. Tomará sus campos, sus viñas, sus ganados, y ustedes serán sus siervos. El pueblo gritó igualmente: queremos un rey, queremos ser como las demás naciones. Samuel, con el rostro endurecido por la decepción, respondió: entonces el Señor les dará lo que piden. Dios había sido su rey, pero ahora, Israel recibiría un rey de carne. El pueblo había exigido un rey. Y Dios, con pesar, les concedió uno. Samuel, guiado por el Espíritu, fue enviado al territorio de Benjamín. Allí encontró a un joven alto, de hombros anchos y mirada insegura, Saúl, hijo de Quis. Nadie era más alto que él en todo Israel. Era apuesto, fuerte, pero su corazón era tímido, escondido entre dudas. Lo había conocido mientras buscaba unas asnas perdidas. Pero Samuel, con ojos proféticos, vio más allá del joven pastor. ¿No eres tú a quien desea todo Israel? Saúl se asombró. Se consideraba insignificante, de la tribu más pequeña, sin gloria ni herencia. Pero Samuel lo tomó aparte, lo ungió con aceite, y dijo con solemnidad: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad? El corazón de Saúl fue transformado ese día. Comenzó a profetizar, y por un breve momento, el Espíritu del Señor reposó sobre él con poder. Tiempo después, Samuel reunió a todas las tribus en Mizpa. El pueblo estaba expectante. Las familias pasaban una a una ante Samuel, como un desfile divino, hasta que la suerte recayó en la tribu de Benjamín, en la familia de Matri, y finalmente, en Saúl. Pero cuando lo llamaron al frente, no estaba. Lo buscaron. Lo llamaron. Y lo encontraron escondido entre el bagaje. Avergonzado. Temeroso. El nuevo rey de Israel no se sentía digno. Samuel, sin embargo, lo presentó ante todos. Ahí tienen al que el Señor ha escogido. No hay otro como él entre todo el pueblo. Y el pueblo gritó: ¡viva el rey! Pero Samuel, que había ungido a Saúl con obediencia, aún guardaba silencio en su alma. El pueblo tenía a su rey. Pero la corona pesa, y los corazones humanos son frágiles. Al principio, Saúl gobernó con humildad. Guiado por Samuel, defendió a Jabes de Galaad, reunió al pueblo, venció a los enemigos, y por un tiempo, el favor de Dios estuvo con él. Pero el poder prueba el alma. Y Saúl empezó a escuchar más su miedo que la voz de Dios. En Gilgal,
Mientras el pueblo temblaba por la amenaza filistea, Samuel se retrasó 7 días, según lo ordenado. El ejército de Saúl se deshacía, sus hombres huían. Presionado por el terror, Saúl hizo lo impensable, tomó el lugar del profeta y ofreció él mismo el sacrificio. Apenas terminó, Samuel apareció. Sus ojos ardían de tristeza. Su voz, como un trueno contenido. ¿Qué has hecho? Saúl intentó justificar su impaciencia. Pero Samuel respondió con una sentencia que marcaría el destino de toda una dinastía. Has obrado neciamente. Si hubieras obedecido, Dios habría confirmado tu reino para siempre. Pero ahora, tu reino no durará. El Señor ya ha buscado un hombre conforme a su corazón. El corazón de Saúl se endureció. Y no fue su único error. Más adelante, Dios ordenó a Saúl destruir por completo a Amalek, como juicio por antiguas maldades. Pero Saúl perdonó al rey Agag, y se quedó con el mejor ganado. Cuando Samuel llegó al campamento, Saúl sonrió hipócritamente. Bendito seas. He cumplido el mandato del Señor. Pero Samuel, con mirada de fuego, respondió: ¿Y qué es ese balido de ovejas que escucho? El profeta confrontó al rey. Saúl intentó justificarse otra vez. Entonces Samuel pronunció una de las frases más poderosas de toda la historia bíblica. ¿Acaso se complace el Señor tanto en sacrificios como en la obediencia? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. La rebelión es como pecado de adivinación. Y por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado como rey. Samuel, quebrado, no volvió a ver a Saúl nunca más, aunque lloró por él muchas noches. El rechazo de Saúl marcó un giro profundo en la historia de Israel. Dios, con voz firme, habló a Samuel en la madrugada. Ve a Belén, a la casa de Isaí, porque he elegido para mí un rey entre sus hijos. Samuel obedeció, aunque con corazón pesado. La casa de Isaí no parecía la fuente de un rey, eran pastores sencillos, hombres sin gloria ni armas, pero Dios no mira lo que mira el hombre. Isaí presentó a sus hijos uno por uno, desde los mayores hasta los menores. Todos fuertes, guapos, y llenos de promesas humanas, pero ninguno fue elegido. Cuando llegó el turno del más joven, el más inesperado, apareció un muchacho rubio, de ojos brillantes y alma sencilla. Era David, el pastor que cuidaba las ovejas de su familia, desconocido para la corte y el pueblo. Samuel sintió una paz profunda cuando miró a David. El Espíritu de Jehová lo llenó poderosamente. Este es el ungido. Sin embargo, David aún no sabía que su destino cambiaría para siempre. Samuel lo ungió con aceite, y mientras el líquido sagrado tocaba su frente, una llama invisible comenzó a arder en su interior. El tiempo pasaría, y mientras David pastoreaba ovejas, su nombre empezaría a resonar en los valles y montañas como el futuro Salvador de Israel. Mientras David cuidaba las ovejas bajo el sol ardiente de Belén, una sombra oscura amenazaba a Israel, el gigante filisteo, Goliat, un guerrero colosal que desafiaba a todo el ejército israelita con su voz de trueno y su armadura impenetrable. El miedo paralizaba a los soldados. Ningún hombre se atrevía a enfrentarlo. Pero David, aún joven y humilde, no podía soportar que un hombre mancillara el nombre del Señor. Con una fe invencible, tomó su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Frente a Goliat, sus palabras resonaron: Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos. Con un solo lanzamiento certero, la piedra se clavó en la frente del gigante. Goliat cayó, y el ejército filisteo huyó despavorido. David se convirtió en héroe. Su nombre comenzó a brillar, pero también despertó la envidia del rey Saúl, que veía en él una amenaza. Samuel, ya anciano, observaba desde lejos, sabiendo que aquel joven pastor tenía un destino que cumplir, pero también una prueba que superar. La gloria de David crecía, pero el peligro acechaba en la corte. Samuel, el último de los jueces, vio cómo el pueblo de Israel transitaba hacia una nueva era. Había guiado a su nación con la palabra de Dios, había ungido reyes y enfrentado la desobediencia,
siempre fiel al llamado divino. Antes de morir, reunió a todo Israel en Ramá, su ciudad, y les recordó la fidelidad que debían tener con Jehová. ¿No he sido yo el que los ha guiado desde su juventud? Ahora, aunque tengan reyes, deben recordar que el Señor es el verdadero Rey. Obedezcan su voz, y vivirán en paz. Su voz, profunda y firme, resonó en los corazones. Samuel murió con la reputación de un profeta fiel, un juez justo y un siervo humilde. Pero su historia no terminó en su tumba. El legado de Samuel vive en cada corazón que busca justicia, en cada voz que proclama la verdad, en cada mano que se alza para ungir un nuevo camino. Porque Samuel enseñó al mundo que el verdadero poder no está en la corona ni en la espada, sino en la obediencia y el amor a Dios. Samuel, nacido en tiempos de tinieblas para Israel, fue un profeta, juez y líder divinamente escogido que transformó el destino de una nación. Desde niño, dedicado al servicio de Dios en el templo, su voz se convirtió en el puente entre el cielo y la tierra. Con justicia implacable, guió a Israel en tiempos turbulentos, enfrentando la corrupción y el abandono de la fe. Fue él quien ungió al primer rey humano, Saúl, y luego al joven pastor David, revelando que el verdadero poder no reside en la fuerza ni en la apariencia, sino en un corazón conforme a Dios. Aunque vivió decepciones, como la caída de Saúl en la desobediencia, Samuel mantuvo su fe firme, recordándonos que la verdadera realeza es la obediencia a la voluntad divina. Su legado es eterno, un llamado a la justicia, la humildad y la fidelidad. Una historia de fe que sigue inspirando a quienes buscan un camino recto en medio de la oscuridad. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.